Un saludo amigos y seguidores del canal. En esta ocasión vengo con un video nuevo en el cual tengo un caso bastante interesante, que es un iPhone XR, el cual presenta problemas en la cuestión de imagen, en el sector de backlight, debido a que tenemos una mancha en la parte inferior de la pantalla, esta mancha negra que tenemos aquí. Entonces pues ya se ha probado con una pantalla, con otra pantalla se ha instalado y pues sigue con el mismo problema. Entonces pues el historial de este equipo es que pues se ha mojado y luego de que se ha mojado ha sufrido esta falla. Entonces en este video vamos a ver paso a paso cómo diagnosticar esta falla y vamos a reparar este pequeño problema que tenemos aquí en la pantalla. Vamos a ayudarnos del plano esquemático y vamos a ayudarnos del multímetro para tomar varias mediciones y poder realizar una reparación exitosa. Vamos a empezar pasando acá a lo que es esta cámara. Vamos a desarmar el equipo para hacer una pequeña inspección visual en el sector del conector con ayuda del microscopio. Pasamos acá al microscopio y pues vemos el conector bastante bien, no se ve con restos de sulfato, se ve físicamente bien. Lo mismo acá, el conector del touch pues se ve bastante bien. Como podemos ver, el equipo se ha mojado. Por aquí hay restos de sulfato y demás, pero vemos que el conector está bien. Entonces, luego de hacer una pequeña inspección visual, vamos a pasar al esquemático. Acá tenemos al esquemático y vamos a dirigirnos al conector de la pantalla, que es este. Entonces, si nosotros nos dirigimos acá al conector de la pantalla y luego nos vamos acá a lo que es el diagrama, y bueno, aquí tenemos el diagrama y debemos tener en cuenta y muy claro de que para que pueda funcionar el backlight, lo que es en este dispositivo XR, debemos tener en cuenta de que hay que seguir cierto protocolo. El backlight funciona con dos ánodos, que son dos líneas positivas, y cuatro cátodos, en este caso XR. Entonces nosotros nos vamos a dirigir al esquemático para poder verificar el valor de esas líneas y medirlas acá en el conector FPC. Entonces, si nos dirigimos acá al esquemático, podemos ver que para que el backlight pueda funcionar, aquí vemos los cátodos. Aquí vemos un cátodo, acá vemos otro cátodo, acá tenemos otro cátodo y acá tenemos otro cátodo. En total 4 cátodos en el conector del display. Y aquí en rojo les voy a señalar los ánodos. Aquí viene el primer ánodo y el segundo ánodo, que son las líneas positivas del backlight. Entonces, para que pueda funcionar el backlight deben estar estas líneas presentes en el conector FPC. Si una de estas líneas no está teniendo comunicación con el FPC, con el conector, vamos a tener ese tipo de problemas con manchas en la pantalla y demás. Entonces, debemos verificar que no tengamos ningún corto en ninguna de estas líneas y que todas tengan un valor normal. Entonces, vamos a empezar primero seleccionando este cátodo y vemos que acá en el esquemático se nos señala. Entonces, al momento de medir en la placa madre debemos tener este valor, 0.583 en escala de diodo. Entonces, si me voy acá al microscopio, pongo mi multímetro en escala de diodo y voy a medir el primer cátodo, uno de los cátodos, perdón, que habíamos visto en el esquemático. Entonces sería este 1, 2, 3, 4. Y como vemos tenemos un valor bastante cercano
de 600.25 milivoltios. Entonces, como vemos, ahí tenemos un valor bastante cercano al esquemático de 0.620. Entonces, nuevamente nos vamos al esquemático y vamos a seleccionar este ánodo. Vamos a verificar este ánodo, una línea positiva. Seleccionamos y nos vamos acá al esquemático y podemos ver que es esta línea. Debemos tener este valor, 439. Entonces vamos a medir acá. Entonces vamos a medir acá en el microscopio y podemos ver que tenemos un valor bastante cercano al que nos dice en el esquemático, 0.518. Y así sucesivamente vamos a ir midiendo lo que son las demás líneas. Entonces vamos a medir este otro cátodo, seleccionamos en el diagrama y nos vamos acá al esquemático y buscamos esa línea en el conector. Ahí vemos que tenemos un valor de 600.624. Luego otra vez nos vamos al esquemático, al diagrama, perdón. Seleccionamos este otro cátodo y lo vamos a medir también, que es este que tenemos acá. Nos vamos acá al microscopio, también lo medimos y tenemos un valor bastante cercano al del esquemático. Otra vez nos vamos al diagrama y vamos a medir el segundo ánodo, que sería este que nos muestra aquí. Seleccionamos y nos vamos al esquemático y vemos que es la segunda de derecha a izquierda. Pasamos al microscopio, medimos y también tenemos un valor en el multímetro bastante cercano. Otra vez nos dirigimos al diagrama y vamos a medir el último cátodo. Lo seleccionamos, nos vamos al esquemático y es esta línea, la tercera de derecha a izquierda. Otra vez acá al microscopio medimos esa línea y tenemos un valor bastante bien en el conector. Ya hemos hecho las primeras mediciones, unas mediciones bastante básicas en escala de diodo en el conector, y pues no encontramos ninguna anomalía, pues todos los ánodos y los cátodos tienen comunicación en el conector. Por lo tanto, pues no es una falla de comunicación o alguna pista rota o un fusible roto en los ánodos ni en el cátodo. Entonces, ¿qué vamos a proseguir a hacer? Si nos dirigimos acá al diagrama nuevamente, podemos notar que, como dije anteriormente, tenemos dos ánodos, que son dos líneas positivas, que son las que llevan el voltaje desde el driver hasta la pantalla. Entonces aquí tenemos un ánodo y aquí tenemos el otro ánodo, este que está aquí. Entonces estos ánodos tienen unos test point en la placa madre. Ya los vamos a buscar. Vamos a seleccionar pues este ánodo y si nos dirigimos acá al esquemático, seguimos la pista, vemos que tiene este test point. Entonces lo que vamos a hacer es medir el voltaje en ese test point. Vamos a medir el voltaje que llega a este test point con la batería conectada, y ahí sin encender el equipo debemos tener el voltaje de la batería. Lo mismo con el otro ánodo, que sería este de aquí. Entonces sería este otro test point. Vamos a medir estos dos test points y aquí con la batería conectada y sin encender el equipo deberíamos tener el voltaje de la batería. Entonces vamos a irnos acá al microscopio y vamos a medir los test points.
y vamos a retirar pues esta especie de goma primero para poder medir allí abajo los test points. Pasamos nuestro multímetro a escala de voltios y ya estando la batería conectada vamos a medir este test point, y como vemos ahí tenemos los 4 voltios que tiene la batería. Medimos el segundo test point y allí tenemos también el voltaje de la batería. Entonces ya medimos en escala de diodo y medimos los test points de los ánodos para ver si tenían el voltaje de la batería. Entonces ahora vamos a proceder a conectar la pantalla y encender el equipo, y vamos a medir nuevamente en los test points mencionados anteriormente. Con el teléfono encendido, cada test point en lo normal debería medir aproximadamente entre 15 a 20 voltios si no estoy mal. Entonces para funcionar debería tener ese voltaje más o menos entre 15 a 20 voltios cada ánodo. Entonces encendemos el equipo y medimos con mucho cuidado los test points. Entonces vamos acá a pasar al microscopio y a encender el equipo. Aquí ya lo vemos encendiendo, ahí lo pueden ver encendiendo, y vamos a poner algo aquí que haga peso y vamos a pasar acá al microscopio para medir los test points. Entonces ahí, una vez encendido el equipo, vamos a medir uno de los test points y ahí vemos que uno de los test points solamente tiene 3.8 voltios, algo muy raro, que deberían ser 20 a 15 voltios. Medimos el otro test point que está por ahí cerca y vemos que este sí eleva a los 20 voltios que mencioné anteriormente. Ahí lo vemos. Pero si paso acá a este otro ánodo, vemos que solamente tiene 3.9 voltios prácticamente. Entonces este ánodo no se está elevando al voltaje correcto. Por lo tanto, tenemos la mancha en la pantalla, porque como no está elevando el voltaje ese ánodo, entonces no alcanzan a encender los LED de toda la pantalla y se ve la mancha oscura. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pasar al esquemático para que me puedan entender un poquito mejor. Luego de haber hecho las mediciones, pudimos notar una pequeña anomalía en los voltajes de los ánodos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando nosotros medimos este test point que tenemos aquí, cuando lo medimos, obtuvimos un voltaje de 3.8 voltios aproximadamente, y pues el voltaje que debe haber en ese test point, en este, debe ser aproximadamente de 20 voltios a unos 15 voltios, de 15 voltios a 20 voltios. Entonces, luego que medimos también este otro test point, pudimos ver que aquí en este test point sí teníamos lo que eran los 20 voltios que había mencionado anteriormente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este ánodo no se está elevando el voltaje. Entonces, el encargado de elevar este voltaje a 20 voltios es este circuito que tenemos aquí, este driver. Este driver se encarga de tomar el voltaje de la batería y elevarlo a 20 voltios para que los LED de la pantalla puedan encender. Entonces, como este ánodo no está teniendo el voltaje correcto, siempre vamos a tener lo que es la mancha en la pantalla.
porque un solo ánodo es el que está funcionando y si tiene el voltaje correcto, mientras que el otro ánodo no tiene el voltaje correcto y pues nunca va a poder encender el otro sector de la pantalla. Entonces, de esta forma diagnosticamos lo que es esta falla y pues solamente falta es reemplazar el circuito. Debemos tener en cuenta de que este sector, en este sector tenemos un blindaje y debemos retirarlo con mucho cuidado. Pues yo lo hago con ayuda de un motor tool. No recomiendo que lo hagan con calor. Entonces vamos a retirar lo que es el blindaje. Vamos con ayuda de la estación de calor a retirar este driver que está dañado y vamos a poner uno nuevo o pues uno reciclado de otra placa que tengan a la mano. En mi caso yo no tengo un circuito nuevo, entonces me toca sacarlo de una placa donante. Pues de esta forma aprendemos un poquito más de dónde sacar los repuestos. Entonces vamos a empezar con el proceso. Vamos a pasar acá a la cámara 2 y vamos a desarmar el equipo. Vamos a extraer la placa madre para poder trabajar con ella. Entonces el sector donde vamos a estar trabajando es este. Aquí se encuentran los drivers del backlight. Entonces vamos a realizar un corte a esta zona de aquí para poder acceder a los drivers. Ok, bueno, ya una vez bajado lo que es el blindaje, podemos ver los dos drivers que estábamos viendo anteriormente en el esquemático. Y pues el driver que supuestamente está fallando es este que tenemos aquí, debido a que no está elevando el voltaje para el funcionamiento de la pantalla. Entonces primero vamos a levantarlo para ver si de pronto tiene corrosión o algo debido a la humedad. Ok amigos, entonces yo lo que recomiendo antes de aplicar calor por esta zona es quitar esta resina que tenemos aquí en el conector de la pantalla, para evitar de que cuando apliquemos calor aquí pues alguno de estos componentes debido a la resina se vaya a desoldar o algo por el estilo. Entonces rapidito con la estación de calor removemos esa resina que está ahí alrededor. Ahí aplicamos flux y retiramos el circuito. Ok, aquí ya hemos bajado el circuito y ahora solamente toca poner uno nuevo. Ok, entonces ya una vez bajado el circuito averiado y bien limpia la zona, vamos a tomar una placa donante de iPhone XR y pues vamos a sacar el mismo circuito, le vamos a hacer revaling y luego lo instalamos en la placa que se está reparando. Entonces vamos a proceder.
aquí podemos ver el mismo circuito que estamos buscando. El backlight driver aquí es este. Entonces vamos a extraerlo. Ok, aquí ya vemos el circuito donante ya rebalinado y listo para montar en la otra placa. Traemos aquí la tarjeta que estamos reparando y le aplicamos un poquito de flux. Ahora centramos el circuito ubicándolo bien con su guía como debe ser, así como su hermano, que mire que su punto guía está hacia acá, y este también va ubicado de esa forma. Una vez bien centrado, procedemos a soldar con la estación de calor. Ok, aquí ya vemos el circuito completamente soldado y bastante limpio. Entonces ahora solamente vamos a armar el teléfono, a encenderlo, conectar la pantalla y mirar si ya se solucionó lo que es la falla que teníamos del backlight. Entonces pasemos acá y vamos a armar el teléfono. Aquí ya lo vemos encendiendo normalmente. Entonces aquí ya lo vemos encendido. Vamos a poner el código y aquí vemos que ya se ha ido lo que es la mancha que teníamos en la parte inferior, lo que quiere decir que pues nuestro diagnóstico y nuestra reparación fue completamente exitosa. Entonces pudimos ver que con ayuda del multímetro y con el diagrama pudimos encontrar lo que fue la falla. Entonces, total, en resumen, lo que hicimos fue primero medir en escala de diodo el conector, lo medimos lo que son las líneas de los cátodos, los 4 cátodos y los 2 ánodos. Entonces encontramos un ánodo que estaba incorrecto, tenía un voltaje incorrecto. Entonces si yo los paso acá a lo que es el esquemático, podemos ver que este fue el test point que medimos y que pues tenía un voltaje de 3.8 voltios cuando en realidad lo que debería tener son 20 voltios. Entonces pues si los paso acá a lo que es el diagrama, les voy a mostrar lo que es aquí el backlight driver y más o menos una explicación rápida de cómo funciona lo que es este circuito. Entonces aquí tenemos a lo que es el circuito y viene alimentado de la línea VDD main, que esta línea VDD main viene de la batería, luego pasa a un transistor y se convierte en VDD main, luego entra a lo que es aquí al integrado y por medio de lo que son líneas I2C
las que vemos acá, líneas I2C, pues el procesador lo controla y pues el circuito empieza a lo que es a switchar lo que son a estas bobinas que tenemos aquí, a estas dos bobinas que tenemos aquí. Luego pues pasan por aquí lo que son el voltaje ya elevado por medio de estos dos diodos, y luego ya tenemos acá en esta línea el voltaje de 20 voltios, de 15 a 20 voltios, que es el ánodo. Aquí ya lo podemos ver, aquí dice PP Display BL12 anode. Entonces pues esta era la breve explicación de cómo funciona el circuito. Y pues algo que se me olvidó decirles fue de que pues yo al momento de que bajé el circuito, por la rapidez no medí debajo del circuito. Recuerden que debajo del circuito obviamente hay unos pads, que aquí están estos pads debajo del circuito, pues hay que medirlos porque estos tienen unos valores. Entonces si yo hubiera montado el circuito y no me hubiera funcionado, pues fuera sido un error. Entonces siempre recuerden medir lo que son los pads debajo del circuito, porque si encuentran alguna línea con una anomalía, pues tocaría revisar los componentes alrededor, como lo que son las bobinas, los diodos, etcétera, etcétera. Entonces pues espero que se haya entendido un poco el video, una explicación bastante rápida, no muy profunda, pero bueno, logramos reparar lo que fue este iPhone. Entonces ahí ya lo vemos sin ninguna mancha y funcionando, lo que es bastante bien. Bueno, si este video te ha gustado y llegaste hasta el final, recuerda suscribirte, compartir y pues darle a like. Entonces bueno, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por ver. Chao, chao.